Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al Ecohuerto de Renato. Hemos venido hoy bien tempranito para que no nos pille el sol y contaros algo muy interesante. Vamos a hablar hoy de abejas, y es que nadie duda del papel fundamental y la importancia que tienen las abejas a escala mundial. De hecho, como sabéis, son responsables de la polinización de los frutos, concretamente de prácticamente el 80% casi de los cultivos que alimentan al ser humano, ¿eh? Hay quien dice por ahí que si desaparecieran las abejas, después iríamos nosotros. Bueno, las abejas a nivel mundial existen unas 20.000 especies de abejas y abejorros. En Europa tenemos unas 2.000 y concretamente en España unas 1.100 especies, de las que, por cierto, el 75% son abejas que viven bajo tierra. Bueno, las abejas, como sabemos, están muy amenazadas, sobre todo por el uso de pesticidas en la agricultura, del abuso de estas sustancias químicas que afectan tanto a los adultos como también a la puesta de larvas, los neonicotinoides, en fin, toda una gama de pesticidas que se está empezando a regular para de alguna manera ayudar a estos animales tan importantes. Sin embargo, aunque a veces pensemos en la abeja de la miel, en Apis mellifera, como la protagonista de la polinización, no es la que más contribuye en términos absolutos a la polinización, sino toda una familia de abejas solitarias, silvestres, a las cuales vamos a dedicar nuestro vídeo de hoy, que contribuyen enormemente. Y además estas son las que están realmente amenazadas, puesto que la abeja melífera, pues de alguna manera se cría, se pastorea gracias a los apicultores y a su encomiable labor. Desde aquí, por cierto, aplaudimos el trabajo de apicultores y apicultoras que conservan la abeja de la miel, pero como digo, no es la que está más amenazada. Bueno, en cuanto a abejas, vamos a hablar un poquito de cómo podemos echarle un cable para construir una serie de refugios artificiales que vamos a hacer con materiales siempre, esto es importante, naturales, materiales que sean biodegradables, orgánicos, para que ellas puedan de alguna manera refugiarse y encontrar un lugar donde poder poner sus huevos, donde se desarrollen sus larvas y continúe su ciclo. Además, las abejas, además de polinizar, también llevan un control biológico sobre algunos parásitos del huerto y en sí tienen un valor como una parte fundamental de la biodiversidad que debemos de conservar. Bueno, pues vamos a hablar un poquito hoy, como digo, de refugios artificiales de abejas, y tenemos aquí, como digo, todos estos materiales, y vamos a empezar por un clásico, que serían los refugios hechos en troncos. Veréis, las abejas, cuando fueron evolucionando, aprendieron a aprovechar ciertos agujeros en la tierra, en las maderas, incluso en las rocas, para hacer sus nidos. Son inteligentes y de esta manera podían ahí guarecer sus huevos, sus puestas, protegerlas, sellarlas, para dejar descendencia, como acabo de decir. Así que vamos a empezar de alguna manera a construir refugios con troncos. Bueno, esto es importante, que utilicemos troncos que estén más o menos secos, de este diámetro, de unos 30 centímetros, más o menos 40 como mucho, no es necesario. Vamos a utilizar brocas de madera con este taladro, e importante, aquí el diámetro es crucial. El diámetro es lo que nos va a seleccionar el tipo de abejas que queremos que aniden en nuestros troncos. Generalmente debe de usarse unas brocas, unos agujeros de un diámetro entre 3 y 8 milímetros. Si es menor no entrará ninguna abeja, y si es mayor pueden entrar en algunos casos avispas papeleras, que no nos interesan realmente, Por cierto, todas estas abejas de las que vamos a hablar son inofensivas, En este tipo de refugios pues suelen anidar, por ejemplo, las abejas afeitadoras, que son unas abejas que se dedican a rascar, a afeitar los pelitos que salen, por ejemplo, en plantas como el vasco, como el gordolobo, también en frutos pilosos como los membrillos. Estas capitas de pelitos de cera les sirve a ellas para taponar de alguna manera sus galerías donde se refugian. Y también, por ejemplo, las cortadoras de hojas, que son unas abejas que cortan unos círculos, si os habéis fijado en las hojas de los rosales, de bugambillas, de la glicinia, dejan unas señales, unos cortes en forma de círculo con los cuales construyen unos sarcófagos, ¿de acuerdo?, donde enrollan estas hojas, van poniendo sus huevos y dejan una pequeña reserva de néctar y de polen para esa larva, para que se vaya alimentando. Además es muy curioso porque en la galería siempre ponen a las hembras más dentro, más al fondo, porque tardan más tiempo en salir, y los machos más cerca de la salida del orificio. Son muy inteligentes, ya sabéis que la naturaleza es la mejor maestra y tiene soluciones para todo. Vamos a utilizar nuestra broca de madera, en este caso una broca que tenemos aquí de unos 6 milímetros, y vamos a ir taladrando con cuidado. ¿Veis? Aquí ya tiene este agujero hecho en el centro, pues vamos a seguir haciendo aquí otros agujeros, mirad. Es importante que sean agujeros bastante largos, por lo menos de 5 o 6 centímetros, para que ellas puedan meterse, como digo, y a mayor longitud, mayor cantidad, en el caso de megachile, que es el género de estas especies cortadoras de hojas, que puedan poner muchas crías. Y vamos a hacer 2 o 3 agujeros con este diámetro, con 6 milímetros. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la broca y poner una un poquito más pequeñita. En este caso, esta que tengo aquí, que es de 4 milímetros, ¿de acuerdo?
y que va a hacer que se refugien otro tipo de abejas. Ya digo, si ponéis agujeros demasiado grandes, probablemente no aniden muchas y lo que se metan sean avispas, y las avispas ya sabéis que luego nos acaban dando un disgusto. Vamos allá. Perfecto, y por último vamos a meter una broca, por ejemplo, de 5 milímetros que tengo aquí, ¿de acuerdo? Y perforar, como digo, y hacer bastantes agujeros. Hay quien usa también tocones bastante grandes, y cuanto más grande, evidentemente, pues más nichos, más refugios para nuestras queridas abejas. Ahí. Muy bien, pues fijaos cuántos agujerillos, tampoco hace falta hacer muchos más, y podríamos hacerlo también por el otro lado, ¿de acuerdo? ¿Y dónde colocarlo? Esto es importante, la altura debe de ser prácticamente a nuestro pecho, 1,5 metros, aquellos que miráis un poquito menos, pues a lo mejor un poquito más alto, ¿de acuerdo? Pero que tenga esta altura, incluso 2 metros, y se puede colgar de alguna rama. Interesante, la orientación siempre es bueno que sea este-oeste, que no esté mirando ni directamente al sur, puesto que daría muchísima insolación, mucho calor, ni tampoco al norte, que ya sabéis que suele venir el frío, se suele orientar de esta manera. Hay quien pone unas cubiertas realmente para evitar las lluvias, pero oye, no va a entrar agua probablemente, ya que estas abejas normalmente lo que hacen es sellar estos orificios con materiales naturales, en algunos casos con ceras, con las pilosidades de algunas plantas, ¿no? Con estos pelitos, con hojas, con resina, con barro, ¿de acuerdo? Precisamente para mantenerlo durante muchos meses y que en la primavera siguiente salgan ya formadas las abejas, la siguiente generación, y empiecen a hacer su labor. Lo podéis colgar con un alambrito, si queréis, en un momento dado, como este que tengo aquí, ¿de acuerdo? Le podemos dar aquí un par de vueltas con el alicate, ahí está, y vamos girando, perfecto, y de esta manera podemos colgarlo. También podéis utilizar, si queréis, cuerda natural, ahí está, damos algunas vueltas más, cortamos este sobrante, y fijaos que podemos colgarlo perfectamente, incluso haciéndole, mirad, un pequeño gancho, una percha para colgarlo perfectamente de una rama o de algún poste en vuestro patio, en alguna pérgola. Ya digo, son abejas inofensivas, no tengáis miedo, hay que enseñarle a los niños que estos insectos no nos van a picar realmente, como puede ocurrir en el caso de las avispas. Bueno, pues lo dejo aquí con estos troncos. Podemos hacer refugios también de muchos troncos, colocarlos a cierta altura sobre rocas o unos ladrillos, ahí ya os dejo a vosotros que utilicéis la imaginación. Vamos a pasar al siguiente tipo de refugio, que es aquel constituido por cañas, por tallos. Bueno, esto es interesante, porque como digo, las abejas aprendieron con el tiempo a aprovechar las oquedades, los huequecitos que nos ofrecen, por ejemplo, las cañas cortadas, con lo cual este tipo de cañas, ya sea de bambú o de caña común, de arundo, son muy interesantes, pero ojo, los diámetros, como os he dicho, seleccionan a los insectos que queremos que vivan dentro de nuestro refugio. Por eso, si cortáis cañas, que sean cañas de diámetros finitos, y lo que haremos será cortar cañitas de la misma medida, utilizando una, digamos, como patrón, pues vamos cortando a un lado y a otro, ¿de acuerdo? Y en este caso pues tenemos un atillo de unos 45 o 50 centímetros, y en ambos lados será perfecto para que entren multitud de insectos. Bueno, en este caso tengo por aquí cañas, pero también fijaos, hay una serie de insectos, como pueden ser del género Osmia también, incluso la ceratina, que es una especie, un género, mejor dicho, de abejas, que le gusta hacer sus nidos dentro de los tallos secos de ciertas plantas, como puedan ser los cardos. Fijaos que los cardos tienen aquí, he cortado un montón de tallos, tienen como esta especie de espuma, ¿verdad? Esta sustancia que rellena los tallos, y a ellas les encanta ahora darlo y meter ahí dentro, poner sus huevos con un poquito de néctar, como digo, de polen, para dejar una reserva de alimento. Por eso es interesante, si en vuestra zona tenéis cardos, utilizar los tallos secos para, veis, cortar también igualmente una buena cantidad y ofrecer refugio a este género, a la ceratina, que le gusta muchísimo anidar dentro de estos tallos secos. También tengo aquí cortados unos tallos de hinojo, del hinojo silvestre, que igualmente tiene esta médula dentro, que parece como el porespán, ¿verdad?, de color blanco, y es una médula que le encanta horadar también a este tipo de insectos, y lo hace en estado natural. Entonces, si ofrecemos en lugar de cañas este tipo de tallos, nos aseguraremos sin duda de que se metan aquí dentro. También hay otro género que es Psilocopa, con X, Psilocopa, que le gusta, por cierto, anidar, las abejas carpinteras, por cierto,
dentro de este tipo de estructuras, aunque las abejas carpinteras hacen directamente agujeros en la madera, en los troncos, sobre todo cuando ya está un poco deteriorada, un poco podrida, ¿de acuerdo? Hacen su agujero, con las mandíbulas excavan, ponen su huevo y luego lo sellan con un poquito de resina. Además, característico ver el montoncito de serrín al pie de los troncos, ¿de acuerdo? Si veis esto en la naturaleza, sin duda se trata de las abejas carpinteras, pero que también son oportunistas y aprovechan este tipo de huecos. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, fijaos, vamos a hacer un atillo, mezclando todos los materiales, ¿veis? Los juntamos como si estuviéramos barajando. Perfecto. ¿Veis? Los ponemos un poquito a la misma altura todos, y ahora agarro un poquito, y con este alambre que tengo aquí, vamos a hacer lo siguiente. Perfecto. Aquí le hacemos unas dobleces, y también podemos hacer, si queremos, esto, sellarlo por este lado, ¿de acuerdo? Ahí, darle unas vueltecitas para que tenga fuerza y poder hacer una percha, ¿de acuerdo? Donde podamos colgarlo, como digo, y con las mismas consideraciones, siempre de este a oeste, intentando que se quede fijo en algún sitio, ¿de acuerdo? Por eso la percha, si lo colgáis en una cuerda, estará siempre dando vueltas, ¿de acuerdo? A merced del viento, y estará muy incómodo. Lo suyo es que se quede quieto de esta manera. ¿Veis? Que bien queda, la podéis hacer con cuerda, pero a mí me gusta hacerlo con alambre porque dura más tiempo, ¿de acuerdo? Y no se nos romperá, que puede pasar con la humedad, como en el caso de que utilicemos fibras naturales. Por último, fijaos, simplemente una anécdota, y es que tengo aquí este cañizo viejo que vamos a reutilizar, ¿de acuerdo? Los típicos que se ponen para dar sombra, también en los vallados, pues ya está un poco roto el alambre, se está descuajaringando, y antes de que eso ocurra, como estas cañitas, ¿veis? Tienen un diámetro magnífico, de unos 4, 5, en algunos casos 3 milímetros, nos viene de lujo para hacer lo siguiente, simplemente enrollarlo, ¿veis? Nunca tiréis estos cañizos, ya veis que podemos darle en el huerto una segunda vida a muchísimas cosas, y en este caso, fijaos qué pasada y qué sencillito, solamente enrollándolo, tenemos una cantidad enorme, ¿veis?, de agujeritos, de diámetros pequeños, que son los interesantes, como digo, para las abejas silvestres solitarias, de las cuales estamos hablando hoy, y tener ahí, digamos, un punto para anidar. Así que podemos sacar, fijaos, esto está cortado a la mitad, pues de una vieja esterilla de este tipo, ¿no?, de cañizo, podemos sacar infinidad de refugios, que además es recomendable colgarlos por diferentes sitios de nuestra huerta. Voy a coger el alambre que tengo aquí, y vamos a darle también aquí en el centro, en este caso, una vuelta, ahí, y a reforzar un poquito con los alicates. ¿Veis? Lo pongo también para arriba, e igualmente le hacemos el ángulo de percha, ¿de acuerdo?, para colgarlo igualmente como nuestro otro refugio, ¿vale? Y son excelentes, como digo, para ponerlo, ojo, de manera dispersa. Todos habéis oído hablar de los hoteles de insectos, están muy bien, son muy didácticos para trabajar con niños, pero el problema de los hoteles de insectos, cuando intentamos poner muchísimos nichos diferentes, de diferentes insectos en el mismo sitio, es que a veces no es muy efectivo e incluso puede que se acaben depredando unos a otros. Por eso es más recomendable cada uno de los nichos de los hoteles de insectos, de los materiales, ponerlos dispersos, colocar este en lo alto de un árbol, este otro en el vallado, y de esta manera será más eficiente, y siempre utilizando, por cierto, materiales orgánicos, naturales, para que ellas puedan de alguna meterse dentro, y nunca con barnices, con pinturas, con plásticos, con sustancias tóxicas que van a hacer que evidentemente no aniden dentro. Pues nada, hasta aquí nuestro vídeo de hoy, esperemos que hayáis disfrutado. Si es así, dale a un like y suscríbete si quieres permanecer al día de todas nuestras novedades. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.